He llegado esta mañana. Ahora lo enseño. Vamos a coger una linterna. Tenemos esta linterna que está bien. Que marcha bien. Vamos que lo voy a enseñar. Ay, Dios mío. Lo tenemos aquí. Estoy cogiendo agua para esas 4 que tengo encerradas. Lo he dejado atado aquí, que comía castaña anoche. Digo, castaña bellota. Estaba estaparrado de bellota. Vayú. Paso caballo. Está. Aquí hay bellotas, pero bellotas. Mirad, cómo está solo de bellota. Ahora te damos de beber. Mira. Ahora te doy de beber. Es que mira qué de bellotas hay. Bueno, luego le damos de... Ahora venga a buscarte. Caballo. Ay, ay, ay. Falta un poco. Ay, ay. Va a sacar esto, va a echarle, va a darle de beber ahora después. El viaje de anoche y tal tiene que tener sed. Cantan los pájaros. Esto... Han tenido que andar anoche alguien con la furgoneta, porque esta mañana cuando he llegado estaban los papeles todos sacados y la ventanilla del otro lado también abierta y como tengo las llaves dentro, alguna noche se ha ido de fiesta y se las han llevado, a saber para dónde habrán ido con ella. Y me falta una garrafa de la que tenía. No sé. Muchacho no, que está en casa conmigo. Yo no sé quién habrá podido coger, pero se han llevado anoche. Voy a empezar a tener que acandar la finca. Pero... Y hasta la cachera, mira, te la han puesto en otro sitio. Y los papeles, digo, tiene abierto la guantera y los papeles ahí. Vamos, no me han quitado nada porque está todo ahí. Está un altavoz que tengo, no se han llevado. Alguno que se quedó de fiesta anoche y vino y la entalló.
¿no? Pero estaba todo descontrolado esta mañana. He llegado y estaba todo descontrolado. El cristal bajado, esto estaba abierto. Va, sé que hay algo allí. Una botella. A ver, parece que aquí como una botella. Sí, una botella de agua. Mirad. ¿Por dónde habrán ido anoche con la furgoneta? Y no, la cachera me la han puesto aquí en este lateral. Una botella de agua ahí. Y cuando he llegado esta mañana y he visto todo rebullido, he hecho esto a alguno que se iba anoche de fiesta y se la ha llevado. Porque faltar no me faltará. Están los crotales, está todo. Y la máquina, y ya digo, hasta el altavoz estaba ahí. Digo, alguno que se la ha llevado de fiesta. Cuando nada más llega esta mañana, he visto, dicho, oye, esto no es tema que yo lo dejé. La juventud es así. Luego me llegará a pegar una multa de tráfico de anoche. No habrá ni un muleo porque gasolina tiene poco. Ahora miraré a ver si me han dejado algo a mí. Y falta la otra garrafa de esta, me falta. Que se la habrán tirado para ahí con la fiesta que han tenido anoche o yo qué sé. Pero vamos. Esto es increíble. Increíble pero cierto. Está. Algunos de esos se han llevado anoche de fiesta. Voy a empezar. Vale, tengo que tener llaves ahí por si le hace falta a alguien. Pero vamos, llevarse la noche la furgoneta para irse de fiesta, para eso no. Nos vamos para allá. Pues sí, pues se la han llevado anoche. Han llevado anoche la de KV. Quien haya sido, tiene que haber sido conocido porque no se ha llevado, no ha robado nada. Nosotros una vez fuimos de fiesta y nos llevamos unos burros. Pero qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Pues ya os digo. ¿Quién se habrá llevado la furgoneta? No se sabe. Pero que se la han llevado anoche, sí. Porque habrá que ir para aquí a algún pueblo cercano de para aquí. Que no te dicen nada, pues si te hubieran mandado un WhatsApp anoche cualquiera. Jesús, voy a coger la furgoneta. Pues lo sabes cuál es. Cuando no te dicen nada, raro. Si refresca, empezamos a hacer ya la obra y vayamos a la finca, porque si no. Una cosa rara, pero cierto. Raro, pero cierto. Vamos a las avileñas, que ahora cuando vengamos le damos de ver al caballo. Ahora vea, mira, estaba el Bluetooth, estaba lleno hasta tope el altavoz. Si está vacío, dura 1 hora y pico, pues 1 hora y pico han estado de fiesta con la de KV.
cuando he llegado he visto la cachera esta mía, tirada para aquí, para un lado, la guantera abierta. He dicho, ¿y aquí ha andado alguien con la DKV? Sí o sí. Y el cristal es abierto. Pero como no me han dicho nada, pues yo no tenía ni idea. Un rocío por las mañanas. Damos confianza y algunos se toman la mano ya. Imaginaros que se han ido para allá a tomar por saco con la furgoneta, me llega una denuncia del sábado por la noche para ir de cualquier movida. Ostras, eso no, las cosas se piden. No tengo ni idea quién ha podido ser. Puede ser el americano, quizás el japonés. Esto como no marca kilómetros ninguno, pues no sabe ni para dónde han andado. Anda para aquí un mandarra que ha salido de la cárcel ahora, que me robó una bicicleta del muchacho. Me costó la bicicleta 160 y tantos euros y me la robó. Ya estaba en la cárcel para ir por otras movidas que tenía, ya ha salido ahora, anda todos los días para aquí, para Torres. Ese no me fío un pelo, pero ese me la hubiera desvalijado entera. O lo mismo la he usado para alguna historia. Todo increíble, increíble de verdad. Me hubieran puesto para aquí una nota. He sido yo, fulanito, quien haya sido. O lo mismo estaban tan borrachos que no. A ver si me lo dicen al cabo del día. ¿Quién así que no ha cogido la furgoneta anoche? Esto de tener las llaves aquí siempre. Es lo que te puede llevar a la ruina. Lo mismo hasta los paros de la Guardia Civil, por eso estaban los papeles abiertos. El americano. Ha llegado el momento de la destrucción.
Huellas de chanclinas y una Coca-Cola. Oh, cago en Dios. Macho, pero que todos los días esta gente, donde quiera que van tirando siempre latas de Coca-Cola, de Fanta, de todo. Madre mía, nosotros todo el año a campo y mira, ya te bebes la Coca-Cola, llevártela para que la tiras en el camino. Mira, huellas sospechosas. Han sido críos que han estado por aquí ayer, anoche. Ahí hay otra Coca-Cola, otra Fanta o no sé qué. Son las mismas huellas estas que hay ahí dentro. Aquí está. Sabor original. Ahí hay otra lata. ¿Se habrán venido para que hacer algún botellón anoche? ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Esto parece gasoil? ¿Me que han echado, se ha caído gasoil, han roto algún coche o algo? ¿Esto es gasoil? Huele a peste. ¿Y de ayer? Ahí hay más latas. Entonces han venido para aquí anoche algunos con la borrachera, han roto para aquí el coche o lo que sea. Lo mismo han cogido la furgoneta mía para... No creo que se hayan llevado un becerro. Porque aquí también hay pisas sospechosas de zapatillina. Esto ha sido anoche que han venido para acá un botellón y han roto aquí el depósito de gasoil a alguien. Aquí todas las mañanas encontramos una historia. Un día fui allá a la cuadra y me encontré uno ahí enroscado en el pasto. Cualquier día vengo y me encuentro aquí enroscado alguno. Vamos a por las avileñas. Buen día, pues habrán roto ahí un depósito. Seguro que ha sido algún amigo o algún conocido. Porque es rarísimo que hayan roto el depósito ahí de gasoil. Vámonos, Taiso. ¿Me vas a meter esta mañana o no? Tendrían que ayer tarde para que haga una noche de botellón y han estampado para ahí el vehículo. Pero ¿para qué han andado? Ya han andado pisadas diferentes, ¿no? Esta es diferente y esa es diferente. Son zapatillas de niñino, de crío. Y estas son de jabalí. Esto seguro que han roto el coche ahí, han venido a buscar la furgoneta mía para llevarse a arrastra que nadie haya sido. Pero mira que me podían haber mandado un WhatsApp o haberme llamado por teléfono o cualquier cosa. O dejarme una nota. Espérate que vamos a echar para acá las otras. Pues el muchacho mío está en casa durmiendo con nosotros. Y es que hay pisadas de ir para allá de los zapatillinas estos. No, por eso han reventado el depósito de gasoil, porque huele a gasoil y es un buen charco. Mira, madre mía. Va, cosas de jóvenes, la juventud es así. Pero tengo que averiguar lo que han hecho con la furgoneta, porque mismo me puede llegar una denuncia para acá que flipo.
Si es eso, que le han cogido a lo mejor para sacar ese coche y llevarse a arrastrar o lo que sea, no pasa nada. Se traen las latas. No sé. O si vamos a desparasitar las cabras, que llegaron anoche y ayer todas ya. A las 9 me ha dicho el muchacho que venía. Fíjate qué cosas más raras. Coger la DKV. Aquí han hecho un pequeño botellón. Si para qué han dado unas roderas de un coche, no. Y estas roderas son de anoche del Rocío y no son de la furgoneta mía. Puede ser el América. Así después cuando se levanten para ir de la borrachera me cuenta lo que ha pasado. Pero la furgoneta la han cogido. Y ahí ha roto alguien un depósito de gasoil y hay lata. La juventud es así. A ver, ¿qué ha visto el perro? Mira el perro. Algo de arriba. Aquí está Romera. Esta juventud. ¿Qué equipas para ahí? ¿Qué equipas para ahí? El perro del hippie. Ven aquí. Si el linen te quema. Ay, Dios. Vamos, usted y yo. Estas bandoleras están aquí arriba. No repare bien esta valla, que echarlas por las mañanas para allá. Ahí la juventud. Este perro es muy valiente, pero están aquí echadas las vacas.
A las brigadas. Sí. Buena cama tenéis. Ufa. Miren los animales a dormir aquí donde estaban las hojas calientes y tapados del relente de la noche. Anda que no saben. Vamos. Echa. Que mira. ¿Cómo saben los animales, A la orilla. Y buena cama, aquí de hoja. Mira. El perro va a coger un día un jabalí o va a quedar seco. Se mete muy a lo bestia. ¡Vamos, gira! ¡Vamos! ¡Vamos, gira! ¡Oba! Eso seguro que anoche dijeron, vamos allá, esta mañana temprano, vamos a esperar a Jesús cuando vaya a las vacas, estamos allí con él. Y vinieron anoche para acá y han estampado el coche ahí. Luego van a buscar la DKV para remolcar el coche, que sea seguro, porque el modus operandi siempre es el mismo. Ha pasado muchas veces cuando iba a ordeñar a las cabras antes, hemos encontrado allí a los colegas en la puerta con una tajada que se caían todos. Se le han achascado cuando se quieren dar cuenta, son las 6 de la mañana. Vamos para allá. Para aquí hay plumas no del gallo, ahora son de la gallina. Le tengo que decir al muchacho si le ha faltado la gallina. Las zorras no andan enreando. Aquí está. Estas son de la gallina. El gallo están para allá abajo y se lo comieron. Ya le he dicho yo que todas las gallinas que traiga aquí se las van a vendimiar. Se las van a vendimiar. Ay, Dios mío. Oye, que se está llegando de Alcornoques esta finca en nada de tiempo. Yo, ¿cómo es posible lo que es la naturaleza? Lo que es la naturaleza. El Alcornocar. Se está invadiendo lo que era. Esto antes era un bosque, pues volverá a ser un bosque.
Esto. Dogo, dogo. No hay machos, no tienen colmillas de macho. Ay, Dios mío. Están cayendo las castañas y están totalmente secas. La castaña necesita mucha agua. Este perro. Ven aquí. ¿Por qué me abandonaste, Diosito mío? A ver si empiezan a tirar ya para acá las ferrendas y se van con estas para allá a comer. Jabalines. Motores de Audi, dice. Este trocino aquí de estos olivos, hasta ahí, es un olivo de cava, se llaman olivos de cava, que es una pollatera, está acabado, no es que tiene un montón, no lo podéis ver bien. Tiene un montón de tierra el olivo. Es un olivo de cava, de ese olivo, estos 4 olivos, por aquí. De 3 olivos de ancho. Este abajo es de... Esto no es mío, este cachino no es mío, está aquí metido en lo mío. Es que se murió el hombre que era amigo mío y la hermana no tiene hijos ni tiene nada. Y la hermana no sé dónde es, cómo localizarlo. Y no veas esto que se llega aquí como una pared. Esto se llama un cargadero de bestias. Por aquí baja una posesión que es la de esta finca. Para que este hombre pueda venir aquí y pasar por lo mío, o por lo que he comprado yo. Bueno, esto era también antes de otra gente, pero ya se ha unificado todo, lo unificado. Esto se llaman posesiones. Esto siempre tiene que tenérselo abierto hasta que compre esta finca, este trocino. Porque si tienen que venir hasta aquí. Que esto se llama cargadero. Aquí se llama con las comunas esto, llegan con las bestias y se cargaba. Y esto es la posesión de esta finca. Que digamos que una finca que es un revolcadero tendrá, yo qué sé, 2000 metros. Y baja por aquí la posesión. Y esto, aunque yo lo tenga vallado, le tengo hecho una puerta allá abajo. Tienes que tener una puerta, por si viene... Imaginaros que no me lo quiere vender a mí su hermana. Pues tengo que dejarla pasar por aquí, sí o sí. Tienes que dejarla pasar. Aquí hay restos de cemento. Y es lo que hay. Era también antes para estos trozos las posesiones, pero esto ya al comprarlo todo, pues ya es todo mío menos este trozo. Pero la hermana creo que ya tiene 80 años también y creo que tampoco tiene hijos, así que como no aparezcan,
ese trozo. Tengo que ir a buscarla sí o sí a su pueblo. Deseo que me lo venda por quitar esta mierda del medio que está lleno de zarzas y por quitarlo. ¡Ay! Toma, toma, toma. Alto los membrillos que tienen estos membrillos. Están cargados de membrillos. Dobrado. ¿A qué va? A mí el dulce no me gusta. Este perro va a cobrar. Ven aquí. Ven aquí. Pues nada, os dejo porque me sin internet. Vamos a ver si habíamos ganado. Vámonos allá donde las otras, donde las berrendas. Venga.